La conquista del pan, Piotr Kropotkin, la agricultura. Y se ha reprochado frecuentemente a la economía política de basar todas sus deducciones en el principio, ciertamente falso, de que el único móvil capaz de empujar al hombre a aumentar su fuerza de producción es el interés personal, estrechamente comprendido. El reproche es perfectamente justo. Tan justo es que las épocas de los grandes descubrimientos industriales y de verdadero progreso en la industria son precisamente aquellas en las que se soñaba en la felicidad de todos, en las que se preocupaban menos por el enriquecimiento personal. Los grandes investigadores y los grandes inventores sueñan sobre todo con la liberación de la humanidad, y si los Watt, los Stevenson, los Jacquard, etc., hubieran solamente podido prever a qué estado de miseria conducirían a los trabajadores sus noches en vela, probablemente hubieran quemado sus presupuestos y roto sus modelos. Otro principio, que también penetra a la economía política es, también, absolutamente falso. Es la admisión tácita, común a casi todos los economistas, de que, si bien frecuentemente hay superproducción en ciertas ramas, una sociedad, no obstante, no tendrá nunca suficiente productos para satisfacer las necesidades de todos, y que por lo tanto, no llegará nunca un momento en el que ninguna persona sea obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta admisión tácita se encuentra en la base de todas las teorías, de todas las pretendidas leyes enseñadas por los economistas. Y sin embargo, es cierto que el día en que una aglomeración civilizada cualquiera se pregunte cuáles son los requerimientos de todos y los medios para satisfacerlos, percibirá que ella posee ya, en la industria así como en la agricultura, cómo proveer cómodamente a todos esos requerimientos, con la condición de saber aplicar estos medios a la satisfacción de necesidades reales. Que esto constituye una verdad para la industria, nadie lo puede negar. En efecto, es suficiente con estudiar los procedimientos ya en uso en los grandes establecimientos industriales para extraer el carbón y los minerales, obtener el acero y pulirlo, fabricar lo que se requiere para la vestimenta, etc., para darse cuenta de que en lo que concierne a los productos de nuestras manufacturas, nuestras fábricas, nuestras minas, no hay duda posible. Nosotros podríamos ya cuadriplicar nuestra producción, y aún economizar sobre nuestro trabajo. Pero nosotros vamos más lejos. Afirmamos que el caso de la agricultura es el mismo que el de la industria. El labrador, como el trabajador fabril, posee ya los medios para cuadruplicar, sino de decuplicar su producción, y podrá hacerlo desde que sienta la necesidad y proceda a la organización societaria del trabajo, en reemplazo y lugar de la organización capitalista. Cada vez que se habla de la agricultura, uno siempre se imagina al campesino encorvado sobre el arado, echando al boleo unos granos de trigo mal seleccionado y esperando angustiado lo que la estación, buena o mala, le traiga. Se ve a una familia trabajando de la mañana a la noche y teniendo por toda recompensa un jergón, pan duro y vino picado. Se ve, en una palabra, a la bestia salvaje de la Bruyere. Allí para ese hombre, sujeto a la miseria, a lo más se habla de aligerar el impuesto a la renta. Pero no se atreven a siquiera imaginar a un cultivador por fin digno, tomándose su tiempo libre y produciendo en pocas horas por día de qué alimentar, no solamente a su familia sino, por lo menos, a 100 hombres. En el máximo de sus sueños para el futuro, los socialistas no osan ir más allá del gran cultivo americano que, en el fondo, es solo la infancia del arte. El agricultor de hoy tiene ideas más amplias, conceptos más grandiosos. No demanda más que una fracción de hectárea para hacer que crezca todo el alimento vegetal de una familia. Para alimentar 25 cabezas de ganado vacuno ya no se necesita más espacio que el que en otro tiempo se necesitaba para alimentar una sola. Quiere llegar a hacer el suelo, a desafiar a las estaciones y al clima, a calentar el aire y la tierra en torno de la planta joven, en una palabra, a producir en una hectárea lo que antes no conseguía recolectar en 50 hectáreas, y todo eso sin fatigarse de un modo excesivo y reduciendo mucho la suma total de trabajo anterior. El agricultor aspira a que se pueda producir el alimento para todo el mundo con amplitud, no dando al cultivo de los campos sino lo justo que cada uno puede darle con placer, con alegría. He aquí la tendencia actual de la agricultura. Mientras los sabios guiados por Liebig, el creador de la teoría química de la agricultura, en su entusiasmo de teóricos, frecuentemente se equivocaban de camino, los cultivadores y letrados han abierto una nueva vía de prosperidad a la humanidad. Los horticultores de París, de Troyes, de Rouen, los jardineros ingleses, los granjeros flamencos, los cultivadores de Jersey,
de Guernesey y de las islas Scilly nos han abierto horizontes tan grandes que la vista no alcanza a abarcar. Mientras que una familia campesina antes necesitaba tener por lo menos 7 u 8 hectáreas para vivir con los productos del suelo y se sabe cómo viven los campesinos ahora, no se puede ni aún decir cuál es la mínima extensión de terreno necesaria para dar a una familia todo lo que se puede extraer de la tierra, lo necesario y lo superfluo, cultivándola según los procedimientos del cultivo intensivo. Este límite cada día se estrecha más. Y si se nos preguntase cuál es el número de personas que pueden vivir cómodamente en el espacio de una legua cuadrada, sin importar ningún producto agrícola del exterior, no sería difícil responder a la cuestión. Este número crece rápidamente en proporción a los progresos de la agricultura. Hace 10 años ya podía afirmarse que una población de 100 millones viviría muy bien de los productos del suelo francés sin importar nada. Pero hoy, al ver los progresos realizados recientemente tanto en Francia como en Inglaterra, y al contemplar los nuevos horizontes que se abren ante nosotros, diremos que cultivando la tierra como se la cultiva ya en muchos sitios, aun en terrenos pobres, 100 millones de habitantes en los 50 millones de hectáreas del suelo francés serían aún una pequeña proporción de lo que ese suelo podría alimentar. La población podrá incrementarse en la medida en la que el hombre se decida a demandar más a la tierra. En todo caso, y ya lo vamos a ver, puede considerarse como absolutamente demostrado que si París y los 2 departamentos de la Seine y de Seine-et-Oise se organizasen mañana en comunidad anarquista donde todos trabajasen con sus brazos, y si el universo entero se rehusara a enviarles un solo cestario de trigo, una sola cabeza de ganado, una sola canasta de frutas, y no les dejase más que el territorio de ambos departamentos, podrían producir ellos mismos no solo el trigo, la carne y las hortalizas necesarias, sino también todas las frutas de lujo, en cantidades suficientes para toda la población urbana y rural. Y por otra parte afirmamos que el gasto total de trabajo humano sería mucho menor que el empleado actualmente para alimentar a esa población con trigo cosechado en Auvernia o en Rusia, con las legumbres producidas por los grandes cultivos. Un poco en todas partes, y con las frutas maduradas en el mediodía francés. Es evidente, por supuesto, que no pretendemos de ningún modo que haya que suprimir todos los intercambios y que cada región deba aplicarse a producir precisamente aquello que no crece bajo su clima, sino es aplicando unos métodos de cultivo más o menos artificiales. Pero tenemos que hacer resaltar que la teoría de los intercambios, tal como se la profesa hoy, es singularmente exagerada, que muchos son inútiles o aún nocivos. Sostenemos, por otra parte, que nunca se ha tenido en cuenta el trabajo empleado por los viticultores del mediodía para cultivar la viña, ni por los labradores rusos o húngaros para cultivar el trigo, por fértiles que sean sus praderas y sus campos. Con sus actuales procedimientos de cultivo extensivo, tropiezan con muchísimas más dificultades de las necesarias para obtener los mismos productos por el cultivo intensivo, aun en climas muchísimo menos benignos y en un suelo naturalmente menos rico. 2. No sería imposible citar aquí la masa de los datos en los cuales fundamos nuestras afirmaciones. Estamos entonces obligados, para mayores detalles, a remitir a nuestros lectores a los artículos que hemos publicado en Inglés 1, pero sobre todo a quienes les interese la cuestión los invitamos muy seriamente a leer algunas excelentes obras publicadas en Francia de las que damos aquí abajo la lista. En cuanto a los habitantes de las grandes ciudades, que aún no tienen ninguna idea real de lo que puede ser la agricultura, les aconsejamos que recorran a pie las campiñas inmediatas y estudien los cultivos. Que observen, que hablen con los horticultores, y un mundo nuevo se abrirá ante ellos. Así podrán entrever lo que serán los cultivos europeos en el siglo XX y de qué fuerza estará provista la revolución social cuando se conozca el secreto de obtener de la tierra todo cuando se le demande. Algunos hechos serán suficientes para demostrar que nuestras afirmaciones no son de ninguna manera exageradas. Tenemos solamente que hacerlos preceder por una observación de carácter general. Se sabe en qué miserables condiciones se encuentra la agricultura en Europa. Si el que cultiva la tierra no es desvalijado por el propietario rentista, lo es por el Estado. Si el Estado le roba modestamente, el prestamista, que lo reduce al vasallaje a través de los pagarés, de hecho rápidamente lo convierte en el simple administrador de un suelo perteneciente, en realidad, a una compañía financiera. El propietario, el Estado y el banquero, desvalijan entonces al cultivador con la renta, los impuestos y los intereses. La suma varía en cada país, pero nunca es menor que la cuarta parte, y muy frecuentemente es la mitad del producto bruto. En Francia, la agricultura paga al Estado el 44% del producto bruto. Hay más.
La parte del propietario y la del Estado van siempre en aumento. Tan pronto como por prodigios de trabajo, de invención o de iniciativa, el agricultor ha obtenido mayores cosechas, el tributo, que debe al Estado, al propietario o al banquero, aumenta en proporción. Si dobla el número de hectolitros recogidos por hectárea, duplicará la renta y, por consiguiente, los impuestos, que el Estado se apresurará a elevar aún más si suben los precios. Y así de seguido. Brevemente, en todas partes el agricultor trabaja de 12 a 16 horas diarias, en todas partes le arrebatan esos 3 buitres todo lo que habría podido ahorrar, en todas partes lo despojan de lo que podría servirle para mejorar el cultivo. Es por eso que permanece estacionaria la agricultura. Será solamente en condiciones excepcionales, a consecuencia de una disputa entre los 3 vampiros, por un esfuerzo de inteligencia o por una sobrecarga de trabajo, que conseguirá dar un paso adelante. Y aún no hemos dicho nada del tributo que cada agricultor paga al industrial. Cada máquina, cada azada, cada tonel de abono químico, se le venden al triple o al cuádruple de sus costos. No olvidemos tampoco al intermediario, que se lleva la parte del león sobre los productos del suelo. He aquí porque, durante todo este siglo de invenciones y de progreso, la agricultura no se ha perfeccionado más que sobre espacios muy restringidos, ocasionalmente y en forma de saltos. Felizmente, siempre han existido pequeños enclaves, descuidados durante algún tiempo por los buitres, y allí podemos conocer lo que la agricultura intensiva puede proporcionar a la humanidad. Citemos algunos ejemplos. En las praderas de Norteamérica, que por otra parte solo dan magras cosechas de 7 a 12 hectolitros por hectárea, y aún las perjudican las frecuentes y periódicas sequías, 500 hombres trabajando solamente 8 meses al año producen el alimento anual de 50.000 personas. El resultado se obtiene allí por una gran economía de trabajo. En aquellas vastas llanuras, que no puede abarcar la vista, están organizadas casi militarmente la labranza, la siega y la trilla, nada de idas y venidas inútiles, nada de perder el tiempo. Todo se hace con la exactitud de un desfile. Este es el cultivo en grande, extensivo, aquel que toma el suelo tal y como se de las manos de la naturaleza sin tratar de mejorarlo. Cuando éste haya dado todo lo que pueda, se lo abandonará, se irá a buscar un suelo virgen en otro sitio para agotarlo a su vez. Pero existe también el cultivo intensivo, en ayuda del cual vienen y vendrán cada vez más las máquinas. Tiene como objetivo sobre todo cultivar bien un espacio limitado, abonarlo y mejorarlo, concentrar el trabajo y obtener el mayor rendimiento posible. Este género de cultivo se extiende cada año, y mientras que en el mediodía de Francia y en las tierras fértiles del oeste norteamericano se contentan con una cosecha media de 10 a 12 hectolitros con el cultivo extensivo, en el norte de Francia se cosechan regularmente 36 y hasta 50, o a veces 56 hectolitros. El consumo anual de un hombre se obtiene así de la superficie de una 12ª parte de la hectárea. Y cuanto más intensidad se da al cultivo, menos trabajo se gasta para obtener el hectolitro de trigo. La máquina reemplaza al hombre en los trabajos preparatorios y hace de una vez para siempre mejoras, tales como el drenaje y el despedregamiento, que permiten duplicar las cosechas futuras. Algunas veces, tan solo una labor profunda permite obtener de un suelo mediocre excelentes cosechas de año en año, sin abonarlo nunca. Así se ha hecho durante 20 años en Rothamsted, cerca de Londres. Pero no hagamos una novela agrícola. Detengámonos en esta cosecha de 40 hectolitros, que no requiere un suelo excepcional, sino simplemente un cultivo racional, y veamos lo que esto significa. Los 3.600.000 individuos que habitan en los departamentos del Seine y de Seine-et-Oise se consumen al año para su alimentación un poco menos de 8 millones de hectolitros de cereales, principalmente de trigo. En nuestra hipótesis, para obtener esta cosecha, ellos tendrían que cultivar 200.000 hectáreas, de las 610.000 que poseen. Es evidente que no las cultivarán con azadón. Eso exigiría demasiado tiempo, 240 jornadas de 5 horas por hectárea. Más bien mejorarían el suelo de una vez para siempre, drenando lo que debe ser drenado, allanando lo que se necesita allanar, despedregando el terreno, debiendo dedicar a ese trabajo preparatorio 5 millones de jornadas de 5 horas, lo que haría un promedio de 25 jornadas por hectárea. Seguidamente se roturaría con el arado de vapor de vertedera profunda, lo que se haría en 4 jornadas por hectárea, y se dedicarían aún 4 jornadas más para trabajarlas con el arado doble. No se recogería la semilla al azar, sino cerniéndola con un arnero a vapor. No sembraría al voleo,
sino a golpe, en línea. Y con todo eso, no se habrían empleado ni 25 jornadas de 5 horas por hectárea, si el trabajo se hace en buenas condiciones. Pero si durante 3 o 4 años se dedicasen 10 millones de jornadas a un buen cultivo, se podrían conseguir más tarde cosechas de 40 y de 50 hectolitros no empleando más que la mitad del tiempo. No se habrán invertido entonces más que 15 millones de jornadas para proporcionar el pan a esa población de 3.600.000 habitantes. Y todos los trabajos serían tales, que cada cual podría desempeñarlos, sin tener para eso músculos de acero, ni haber trabajado nunca antes la tierra. La iniciativa y la distribución general de los trabajos vendría de los que saben lo que la tierra demanda. En cuanto al trabajo en sí, no existe parisino ni parisina tan débiles que no sean capaces, luego de algunas horas de aprendizaje, de controlar las máquinas o de contribuir, cada uno por su parte, al trabajo agrícola. Pues bien, cuando se piensa que en el caos actual, sin contar los desocupados de Lampa de alta categoría, hay cerca de 100.000 hombres sin trabajo en sus respectivos oficios, se ve que la fuerza perdida en nuestra organización actual sería suficiente por sí sola para dar, con un cultivo racional, el pan necesario para los 3 o 4 millones de habitantes de ambos departamentos. Repetimos que esto no es una novela, ni siquiera hemos hablado del cultivo verdaderamente intensivo, que da resultados mucho más asombrosos. No hemos hecho el cálculo considerando el uso de ese trigo obtenido por M. Ayet hace ya 3 años, y que, con un solo grano repicado, produjo una mata con más de 10.000 granos, lo que permitiría, en caso necesario, recoger todo el trigo para una familia de 5 personas en el espacio de un centenar de metros cuadrados. Tampoco hemos citado, lo que hacen ya numerosos granjeros en Francia, Inglaterra, Bélgica, Flandes, etc., y lo que podría hacerse desde mañana, con la experiencia y saber ya adquiridos por la práctica a gran escala. Pero sin la revolución esto no se hará ni mañana, ni pasado, porque los detentadores del suelo y del capital no tienen ningún interés, y porque los campesinos que saldrían beneficiados no tienen el saber, el dinero, ni el tiempo de obtener los avances necesarios. La sociedad actual no ha llegado aún a este nivel. Pero que los parisinos proclamen la comuna anarquista y pasarán forzosamente por ello, porque no cometerán la tontería de continuar fabricando chucherías de lujo, que Viena, Varsovia y Berlín hacen ya con la misma calidad, y no se expondrán a quedarse sin pan. Por supuesto que el trabajo agrícola, con la ayuda de las máquinas, se volverá rápidamente la más atrayente y la más alegre de todas las ocupaciones. Basta de joyería. Basta de vestidos de muñeca. Irán a retemplarse en el trabajo en el campo, y a buscar el vigor, el contacto con la naturaleza, la alegría de vivir, olvidadas en los sombríos talleres de los suburbios. En la Edad Media los prados alpinos, más que los arcabuces, permitieron a los suizos liberarse de los señores y de los reyes. La agricultura moderna permitirá a la ciudad insurrecta liberarse de los burgueses coaligados. 3. Ya hemos visto cómo los 3,5 millones de habitantes de los dos departamentos, Seine y Seine-et-Oise, obtendrán con amplitud el pan necesario, solo cultivando 1/3 de su territorio. Pasemos ahora al ganado. Los ingleses, que comen mucha carne, consumen una media de poco menos de 100 kilos por adulto y por año, suponiendo que todas las carnes consumidas fuesen de vacunos, esto sumaría un poco menos de 1/3 del animal. Una vaca por año para 5 personas, incluyendo los niños, es ya una ración suficiente. Para 3,5 millones de habitantes esto daría un consumo anual de 700.000 cabezas de ganado. Y bien, hoy, con el sistema de pastoreo, se necesitan tener, por lo menos, 2 millones de hectáreas para alimentar 660.000 cabezas de ganado. Sin embargo, con praderas muy modestamente regadas por medio de agua de manantiales, como se han creado recientemente sobre miles de hectáreas en el sudoeste de Francia, son suficientes 500.000 hectáreas. Pero si se practica el cultivo intensivo, plantando remolacha como alimento, solo se necesita la cuarta parte de ese espacio, es decir, 125.000 hectáreas. Y cuando se recurre al maíz, ensilándolo como los árabes, se obtiene todo el forraje necesario en una superficie de 88.000 hectáreas. En los alrededores de Milán, donde se utilizan las aguas de las alcantarillas para regar las praderas, en una superficie de 9.000 hectáreas de regadío se obtiene alimento para 4 a 6 cabezas de ganado bovino, y en algunas parcelas favorecidas se han cosechado hasta 45 toneladas de heno seco por hectárea, lo cual da el alimento anual para 9 vacas lecheras.
Desde 3 hectáreas por cabeza de ganado en pastoreo hasta 9 bueyes o vacas por hectárea, estos son los extremos de la agricultura moderna. En la isla de Guernesey, de un total de 4.000 hectáreas utilizadas, cerca de la mitad, 1.900 hectáreas, están cubiertas por cereales y por cultivos hortícolas, y solo quedan 2.100 para pastoreo. En esas 2.100 hectáreas se alimentan 1.480 caballos, 7.260 cabezas de ganado vacuno, 900 carneros y 4.200 cerdos, lo cual hace 3 cabezas de ganado bovino por hectárea, sin contar los caballos, los carneros y los cerdos. Es inútil añadir que la fertilidad del suelo se hace mejorándolo con resaca y abonos químicos. Volviendo a nuestros 3,5 millones de habitantes de París y sus alrededores, se ve que la superficie necesaria para criar ese ganado desciende desde las 2 millones de hectáreas hasta las 88.000. Pues bien, no nos detengamos en las cifras más bajas, tomemos las del cultivo intensivo ordinario, añadamos generosamente el terreno necesario para el ganado menor, que debe reemplazar una parte del vacuno, y pongamos 160.000 hectáreas, o 200.000 si se quiere, a la cría de bovinos, de las 410.000 hectáreas que nos quedan, después de haber provisto el pan necesario para la población. Seamos generosos y pongamos 5 millones de jornadas para poner ese espacio en producción. Así, pues, habiendo empleado en el correr del año 20 millones de jornadas de trabajo, de las cuales la mitad se destinaron a realizar mejoras permanentes, tendremos asegurados el pan y la carne, sin tener en cuenta toda la carne suplementaria que se puede obtener bajo la forma de aves de corral, cerdos engordados, conejos, etc., y sin considerar que una población provista de excelentes legumbres y frutos consumirá menos carne que los ingleses, que suplen con alimentación animal la pobreza de su menú en vegetales. Y entre tanto, ¿a cuántas por habitante corresponden estas 20 millones de jornadas de 5 horas? A bien pocas en realidad. Una población de 3,5 millones debe tener por lo menos 1.200.000 varones adultos y otras tantas mujeres. Pues bien, para asegurar el pan y la carne a todos bastarían 17 jornadas de trabajo por año, para los hombres solamente. Añadamos 3 millones de jornadas para obtener la leche. Agreguemos otro tanto, el total no llegaría a 25 jornadas de 5 horas. Es cuestión de divertirse un poco en el campo para tener estos 3 productos principales, pan, carne y leche, esos 3 productos que, después de la vivienda, constituyen la preocupación principal, cotidiana, de los 9/10 de la humanidad. Sin embargo, no dejamos de repetirlo, no estamos haciendo una novela. Hemos relatado lo que es, lo que se hace ya en vastas proporciones, lo que ha obtenido la sanción de la experiencia masiva. La agricultura podría ser reorganizada desde mañana, si las leyes de la propiedad y la ignorancia general no se oponen. El día en el que París haya comprendido que saber qué es lo que se come y cómo producirlo es una cuestión de interés público, el día en el que todo el mundo haya comprendido que esta cuestión es infinitamente más importante que los debates parlamentarios o los del Consejo Municipal, ese día la revolución será un hecho. París se apoderará de las tierras de los 2 departamentos, y las cultivará. Y entonces, después de haber dado durante toda su vida 1/3 de su existencia para adquirir una alimentación escasa y deficiente, el parisino la producirá él mismo, bajo sus muros, dentro del espacio de sus defensas, si existen todavía, en algunas horas de trabajo sano y atrayente. Y ahora pasemos a las frutas y verduras. Salgamos de París y visitemos uno de esos establecimientos de cultivo hortícola que a pocos kilómetros de las academias hacen prodigios ignorados por los sabios economistas. Detengámonos, por ejemplo, en el de M. Ponce, autor de una obra acerca del cultivo hortícola, quien no guarda secretos acerca de lo que le proporciona la tierra y lo ha contado detalladamente. M. Ponce, y sobre todo sus obreros, trabajan como negros. Son 8 para cultivar poco más de 1 hectárea. Ciertamente trabajan de 12 a 15 horas diarias, es decir, el triple de lo que se debe. Y aunque fuesen 24, no serían demasiados. A lo que M. Ponce probablemente responderá que se ve obligado a ser explotador ya que paga, por sus 11.000 metros cuadrados de terreno, la pavorosa suma de 2.500 francos anuales de renta y de impuestos, más 2.500 francos por el estiércol que compra en los cuarteles. Explotado, yo exploto a mi vez, sería probablemente su respuesta. Sus instalaciones le han costado 30.000 francos, de los cuales ciertamente más de la mitad son tributo a los holgazanes varones de la industria. En suma,
su instalación no representa más de 3.000 jornadas de trabajo, probablemente mucho menos. Pero veamos sus cosechas: 10.000 kilos de zanahorias, 10.000 kilos de cebollas, rábanos y otras pequeñas hortalizas, 6.000 repollos, 3.000 coliflores, 5.000 canastas de tomates, 5.000 docenas de frutas escogidas, 154.000 verduras de hoja, en resumen, un total de 125.000 kilos de hortalizas y frutas en 1 hectárea y 1/10, en 110 metros de longitud por 100 metros de ancho. Esto hace más de 110 toneladas de verdura por hectárea. Pero un hombre no come más de 300 kilos de legumbres y frutas por año, y la hectárea de un horticultor da suficiente verdura para servir holgadamente la mesa de 350 adultos durante todo un año. De modo que 24 personas ocupadas todo el año en cultivar 1 hectárea de tierra, trabajando no más que 5 horas diarias, producirían hortalizas y frutas suficientes para 350 adultos, lo cual equivale, al menos, a 500 individuos de todas las edades. Dicho de otra manera, cultivando como M. Ponce y sus resultados ya han sido superados, 350 adultos deberían dedicar cada uno poco más de 100 horas por año, 103, para obtener las verduras y frutas necesarias para 500 personas. Remarquemos que una producción semejante no es la excepción. Bajo los muros de París la consiguen 5.000 horticultores en una superficie de 900 hectáreas. Solamente que estos horticultores se ven reducidos al estado de bestias de carga por pagar una renta promedio de 2.000 francos por hectárea. Pero estos hechos, que cualquiera puede verificar, no prueban que 7.000 hectáreas, de las 210.000 que nos restan, bastarían para proporcionar todas las hortalizas posibles, así como una buena provisión de fruta a los 3,5 millones de habitantes de ambos departamentos. Y si tomamos como referencia el trabajo de los horticultores, la cantidad de trabajo necesario para producir estas frutas y hortalizas alcanzaría la cifra de 50 millones de jornadas de 5 horas, una cincuentena de días al año por adulto varón. Pero veremos reducirse rápidamente esta cantidad, si se recurre a los procedimientos en uso en Jersey y en Guernesey. Solamente recordaremos que el horticultor está forzado a trabajar tanto porque produce principalmente primicias, las que por su elevado precio le sirven para pagar arrendamientos fabulosos, y que sus mismos métodos exigen más trabajo del que en realidad hace falta. No teniendo los medios para realizar grandes gastos de instalación, obligado a pagar muy caro el vidrio, la madera, el hierro y el carbón, obtiene del estiércol el calor artificial que se puede tener a menor costo utilizando un invernadero calefaccionado. 4. Los horticultores, decimos, para obtener sus fabulosas cosechas, se ven obligados a reducirse al estado de máquinas y a renunciar a todas las alegrías de la vida. Pero estos esforzados trabajadores han prestado un inmenso servicio a la humanidad, enseñándonos que el suelo se hace. Lo hacen ellos, con las capas de estiércol que han servido ya para dar el calor necesario a las plantas jóvenes y a las primicias. Hacen suelo en tan grandes cantidades, que cada año se ven obligados a revenderlo en parte. Sin eso subiría el nivel de sus jardines 2 a 3 centímetros al año. Lo hacen tan bien, que en los contratos recientes, lo hemos tomado del Diccionario de Agricultura de Barral en el artículo Horticultores, el horticultor estipula que se llevará consigo su suelo cuando abandona la parcela que cultiva. El suelo trasladado en carros, con los muebles y los bastidores, he aquí la respuesta que los cultivadores prácticos han dado a las elucubraciones de un Ricardo, que representaba la renta como un medio de nivelar las ventajas naturales del suelo. El suelo vale lo que valga el hombre, tal es la divisa de los jardineros. Y sin embargo, los hortelanos parisinos y ruaneses se fatigan el triple que sus colegas de Guernesey y de Inglaterra para obtener idénticos resultados. Aplicando la industria a la agricultura, ellos hacen el clima además del suelo. En efecto, todo el cultivo hortícola se funda en estos dos principios. Primero, sembrar debajo de bastidores vidriados, dejar crecer las plantas jóvenes en un suelo rico, en un espacio limitado, donde se las pueda cuidar bien y replantarlas más tarde cuando hayan desarrollado bien su cepellón raíces. En una palabra, hacer como se hace con los animales, cuidarlas desde su más tierna edad. Y segundo, para madurar las cosechas tempranas, calentar el suelo y el aire, cubriendo las plantas con bastidores vidriados o con campanas de vidrio, y produciendo en el suelo un gran calor con la fermentación del estiércol. Trasplante y temperatura más alta que la del aire, he aquí la esencia del cultivo hortícola, una vez que el suelo ha sido hecho artificialmente. Así como lo hemos visto,
La primera de estas dos condiciones ya se ha puesto en práctica y solo requiere algunos perfeccionamientos de detalle. Y para realizar la segunda se trata de calentar el aire y la tierra, sustituyendo el estiércol por agua caliente que circule por tuberías de fundición, tanto en el suelo por debajo de los bastidores como en el interior de los invernaderos. Esto es lo que ya se ha hecho. El horticultor parisino requiere del termosifón el calor que antes obtenía del estiércol. Y el jardinero inglés construye invernaderos calefaccionados. Ayer, el invernadero caldeado era un lujo de ricos. Se los reservaba para las plantas exóticas y de adorno. Pero hoy se populariza. Hectáreas enteras están cubiertas de vidrio en las islas de Jersey y de Guernesey, sin contar los millares de invernáculos que se ven en Guernesey en cada granja, en cada jardín. En los alrededores de Londres comienzan a acristalarse campos enteros y, en los suburbios, se instalan cada año millares de invernáculos calefaccionados. Se construyen de todas las calidades, desde el invernadero de paredes de granito hasta el modesto abrigo de tablas de pino y techo de vidrio, que, a pesar de todas las sanguijuelas capitalistas, solo cuesta de 4 a 5 francos el metro cuadrado. Se calienta o no, basta el abrigo, si no se trata de producir primicias, y allí brotan, ya no más uvas ni flores tropicales, sino papas, zanahorias, arvejas o chauchas. Consiguen así emanciparse del clima y ahorrarse el laborioso trabajo de hacer camas, ya no se compran montones de estiércol, cuyo precio sube en proporción de la creciente demanda. Y se suprime en parte el trabajo humano, 7 u 8 hombres bastan para cultivar una hectárea bajo vidrio, y obtener los mismos resultados que los de M. Ponce. En Jersey, 7 hombres trabajan menos de 60 horas por semana obteniendo, en espacios infinitesimales, cosechas que en otros tiempos exigían hectáreas de terreno. Se pueden citar detalles asombrosos. Un solo ejemplo. En Jersey, 34 peones y un jardinero, cultivando un poco más de 4 hectáreas bajo vidrio, pongamos 70 hombres que no dediquen a esto más de 5 horas diarias, obtienen cada año las siguientes cosechas: 25.000 kilos de uvas recogidas el 1 de mayo, 80.000 kilos de tomates y 30.000 kilos de papas en abril, 6.000 kilos de arvejas y 2.000 kilos de chauchas en mayo, o sea 143.000 kilos de frutas y hortalizas, sin contar una segunda cosecha, muy grande, en ciertos invernaderos, ni un inmenso invernadero de plantas ornamentales, ni las cosechas de toda clase de pequeños cultivos en plena tierra entre los invernáculos calefaccionados. 143 toneladas de frutas y de primicias con que alimentar bien todo el año a 1.500 personas. Y eso no requiere más que 21.000 jornadas de trabajo, o sea 210 horas de trabajo por año para medio millar de adultos. Añadamos la extracción de unas 1.000 toneladas de carbón, que es lo que se quema anualmente en esos invernaderos para calentar 4 hectáreas, que siendo la extracción media en Inglaterra de 3 toneladas por jornada de 10 horas y por obrero, suma un trabajo suplementario de 7 a 8 horas anuales para cada uno de los 500 adultos. Sumando todo, si la mitad solamente de los adultos aportaran una cincuentena de medias jornadas por año al cultivo de frutos y verduras de contraestación, todos podrían comer, todo el año, frutas y verduras de lujo hasta la saciedad, aunque solo se consiguieran en invernaderos caldeados. Y obtendrían, al mismo tiempo, como una segunda cosecha en los mismos invernaderos la mayor parte de las hortalizas ordinarias, que en los establecimientos como el de M. Ponce demandan, ya lo hemos visto, 50 jornadas de trabajo. Acabamos de ver el cultivo de lujo. Pero ya hemos dicho que la tendencia actual es la de hacer del invernadero caldeado una simple huerta bajo vidrio. Y cuando se aplica a este uso, se obtienen con abrigos de vidrio sencillísimos y calentados ligeramente durante 3 meses, cosechas fabulosas de hortalizas, por ejemplo, 450 hectolitros de papas por hectárea, como primera cosecha a fin de abril. Tras lo cual, habiendo mejorado el suelo, se obtienen nuevas cosechas desde mayo a fin de octubre, con una temperatura casi tropical, debido nada más que al abrigo del vidrio. Hoy, para obtener 450 hectolitros de papas, se requiere labrar cada año una superficie de 20 hectáreas o más, plantar y más tarde aporcar las plantas, arrancar las maleísas con azadón, y así sucesivamente. Se sabe que esto demanda esfuerzo. Con el abrigo vidriado se emplea, tal vez al principio, media jornada de trabajo por metro cuadrado. Pero cumplida esta tarea, se economiza no la mitad sino las 3/4 partes del trabajo futuro. Estos son los hechos, estos los resultados obtenidos, verificados, bien conocidos,
de los que cada quien puede convencerse visitando los cultivos. Y estos hechos, no son ya suficientes para dar una idea de lo que el hombre puede obtener del suelo si lo trata con inteligencia. V. En todos nuestros razonamientos hemos tenido en cuenta los precedentes ya admitidos y en parte puestos en práctica. El cultivo intensivo de los campos, las superficies regadas con el agua proveniente de las cloacas, la horticultura de hortalizas, en fin, la huerta bajo vidrio, son realidades. Como Leonce de la Verne lo había previsto hace ya 30 años, la tendencia de la agricultura moderna es reducir todo lo que sea posible el espacio cultivado, crear el suelo y el clima, concentrar el trabajo y reunir todas las condiciones necesarias para la vida de las plantas. Esta tendencia nace del deseo de ganar importantes sumas de dinero con la venta de primicias. Pero después de que se descubren los procedimientos de cultivo intensivo, se generalizan y se extienden a las hortalizas más comunes, porque permiten conseguir más productos con menos trabajo y mayor seguridad. En efecto, después de haber estudiado los abrigos más sencillos de vidrio en Guernesey, afirmamos que, hechas todas las cuentas, se gasta mucho menos trabajo para obtener papas en abril bajo vidrio que el necesario para cosechar al aire libre, 3 meses más tarde, roturando una superficie 5 veces mayor, regándola y estirpando las maleisas, etc. Es como con las herramientas o las máquinas. Así como se economiza sobre el trabajo empleando una herramienta o una máquina perfeccionada, es necesario un desembolso previo para su adquisición. Las cifras completas concernientes al cultivo de hortalizas comunes en invernadero aún nos faltan. Este cultivo es de origen reciente y no se hace más que en pequeños espacios. Pero tenemos las cifras concernientes al cultivo de un objeto de lujo, que ya tiene unos 30 años, la uva, y esas cifras son concluyentes. En el norte de Inglaterra, en la frontera de Escocia, donde el carbón tan solo cuesta 4 francos la tonelada en boca de mina, desde hace mucho se dedican al cultivo de la vid en invernaderos caldeados. Hace 30 años esas uvas, maduras en enero, el cultivador las vendía a razón de 25 francos la libra, y se revendían a 50 francos para la mesa de Napoleón III. Hoy, el mismo productor no las vende más que a 3 francos la libra, nos lo dice él mismo en un artículo reciente de un periódico de horticultura. Y es que, competidores suyos, envían toneladas y toneladas de uvas a Londres y a París. Gracias a lo económico del carbón y a un cultivo inteligente, la uva crece en invierno en el norte y viaja, en sentido opuesto a los productos ordinarios, hacia el mediodía. En mayo, las uvas inglesas y de Jersey son vendidas por los jardineros a 2 francos la libra, y aún este precio solo se sostiene por lo escaso de la competencia, como el de 50 francos hace 30 años. En octubre, las uvas cultivadas en inmensas cantidades en los alrededores de Londres siempre bajo vidrio, pero con un poco de calefacción artificial se venden al mismo precio que las uvas compradas por libras en los viñedos de Suiza o del Rin, es decir, por algunas monedas, y esto aún encarecidas en 2/3, a consecuencia de la excesiva renta del suelo, de los gastos de instalación y de calefacción, sobre los cuales el jardinero paga un tributo formidable al industrial y al intermediario. Explicado esto, puede afirmarse que no cuesta casi nada tener en otoño uvas deliciosas en la latitud y en el clima brumoso de Londres. En uno de sus suburbios, por ejemplo, un defectuoso invernáculo de vidrio y yeso, apoyado contra nuestra casita, y de 3 metros de longitud por 2 de anchura, nos da en octubre, desde hace 3 años, cerca de 50 libras de uvas de un sabor exquisito. La cosecha proviene de una cepa plantada hace 6 años 3. Y el abrigo es tan malo, que lo cala la lluvia. Por la noche, la temperatura es la misma dentro que fuera. Es evidente que no se lo calienta, sería como querer calentar la calle. Y los cuidados que requiere son podar la vid media hora al año y echar una carretilla de estiércol al pie de la cepa, plantada en la arcilla roja fuera del invernáculo. Por otra parte, si se evalúan los cuidados excesivos que se dan al viñedo en las orillas del Rin o del Leman, las terrazas construidas piedra por piedra en las pendientes de las riberas, el transporte del estiércol y frecuentemente de la tierra hasta una altura de 200 a 300 pies, se llega a la conclusión de que, en suma, el trabajo necesario para cultivar la vid es más considerable en Suiza o en las márgenes del Rin que bajo vidrio en las afueras de Londres. Esto a primera vista puede parecer paradojal, porque por lo general se cree que la viña crece por sí sola en el mediodía de Europa y que el trabajo del viñatero no cuesta nada. Pero los jardineros y los horticultores, lejos de desmentirnos, confirman nuestros asertos.
El cultivo más ventajoso en Inglaterra es el cultivo de las viñas, dice un jardinero práctico, el redactor del Journal of Horticulture. Los precios, ya se sabe, tienen su elocuencia. Traduciendo estos datos al lenguaje comunista, podemos afirmar que el hombre o la mujer que dedique una veintena de horas por año de su tiempo libre para cuidar 2 o 3 cepas plantadas bajo vidrio en cualquier clima de Europa, cosechará tanta uva como puedan comer su familia y amigos. Y esto se aplica no solo a la vid, sino a todos los árboles frutales aclimatados. Bastaría que un grupo de trabajadores suspendiese durante algunos meses la producción de cierto número de objetos de lujo, para transformar 100 hectáreas de llanura de Gennevilliers en una serie de huertos, cada uno con su dependencia de invernaderos caldeados para los semilleros y plantas jóvenes, y que cubriera otras 50 hectáreas de invernáculos económicos para obtener frutas, dejando los detalles de organización a jardineros y hortelanos expertos. Esas 150 hectáreas reclamarían cada año unos 3.600.000 horas de trabajo. 100 jardineros competentes podrían dedicar 5 horas diarias a este trabajo, y el resto podría ser hecho simplemente por personas que, sin ser jardineros de profesión, sepan manejar una azada, el rastrillo, la bomba de regadío o vigilar un horno. Pero ese trabajo daría por lo menos, ya lo hemos visto en un capítulo precedente, todo lo necesario y lo de lujo posible en materia de frutas y hortalizas para, al menos, 75 o 100.000 personas. Admitamos que entre ese número hay 36.000 adultos deseosos de trabajar en la huerta. Cada uno solo tendría que dedicarse 100 horas anuales, repartidas a lo largo del año. Estas horas de trabajo se transformarían más bien en horas de recreo, pasadas con los hijos, entre amigos, en soberbios jardines, más hermosos probablemente que los de la legendaria Semiramis IV. He aquí el balance del esfuerzo a asumir para poder comer hasta la saciedad frutas de las que nos privamos hoy en día, y para tener en abundancia todas las hortalizas que el ama de casa raciona escrupulosamente cuando tiene que contar con las monedas con las que enriquecerá la renta y al vampiro propietario. Vi. Se vislumbran cómodamente los nuevos horizontes abiertos a la próxima revolución social. Cada vez que hablamos de la revolución, el serio trabajador, que ha visto faltarle el alimento a los niños, frunce las cejas y nos repite obstinadamente, ¿y el pan? No faltará si todo el mundo come hasta hartarse. ¿Y qué haremos si el campo, ignorante e influido por la reacción, hambre a la ciudad, como lo hicieron las bandas negras en 1793? Que lo intenten solamente. En ese caso, las grandes ciudades se arreglarán sin el campo. ¿En qué se emplearán esos centenares de miles de trabajadores que se asfixian hoy en los pequeños talleres y en las fábricas el día en que recobren su libertad? Continuarán después de la revolución encerrados en las fábricas igual que antes. Seguirán haciendo chucherías de lujo para la exportación, cuando quizá vean agotarse el trigo, escasear la carne, desaparecer las hortalizas sin ser reemplazadas. Claro que no. Saldrán de la ciudad e irán a los campos. Con el auxilio de la máquina, que permitirá dar una mano a los más débiles de entre nosotros, llevarán la revolución a la agricultura de un pasado esclavo, como la habrán llevado a las ideas y a las instituciones. Aquí centenares de hectáreas se cubrirán de vidrio, y la mujer y el hombre de manos delicadas cuidarán de las jóvenes plantas. Allá se roturan otros centenares de hectáreas con el arado de vapor de vertedera honda, se mejorarán con abonos, o se enriquecerán con un suelo artificial obtenido pulverizando la roca. Alegres legiones de labradores de ocasión cubrirán esas hectáreas de mieses, guiados en su trabajo y en sus experiencias, en parte por aquellos que conocen la agricultura, pero sobre todo por el espíritu grande y práctico de un pueblo que se despierta de un largo sueño y al que ilumina y dirige el faro luminoso que constituye la felicidad de todos. Y en 2 o 3 meses, las cosechas tempranas vendrán a aliviar las necesidades más apremiantes y a proveer a la alimentación de un pueblo que, al cabo de tantos siglos de espera, podrá por fin saciar su hambre y comer a su apetito. Entretanto el genio popular, el genio de un pueblo que se subleva y conoce sus necesidades, trabajará en experimentar los nuevos medios de agricultura que se presienten ya en el horizonte y que no demandan más que el bautismo de la experiencia para generalizarse. Se experimentará con la luz ese agente no reconocido de los cultivos que hace madurar la cebada en 45 días bajo la latitud de Yakutsk, concentrada o artificial. La luz rivalizará con el calor para acelerar el crecimiento de las plantas. Un mouchot del porvenir inventará la máquina que deberá guiar a los rayos del sol y hacerlos trabajar, sin que sea preciso descender a las profundidades de la tierra en busca del calor solar almacenado en la hulla.
Se experimentará regar el suelo con cultivos de microorganismos, idea tan racional y nacida ayer, que permitirá dar a la tierra las pequeñas células vivas tan necesarias para las plantas, ya sea para alimentar a las raicillas, ya sea para descomponer y hacer asimilables las partes constitutivas del suelo. Se experimentará. Pero no vayamos más lejos, porque entraríamos en el dominio de la ficción. Quedémonos dentro de la realidad de los datos comprobados. Con los procedimientos de cultivo ya en uso, aplicados en grande y saliendo victoriosos en la lucha contra la competencia mercantil, podemos proporcionarnos la comodidad y el lujo a cambio de un trabajo agradable. El próximo porvenir mostrará lo que hay de práctico en las futuras conquistas que hacen entrever los recientes descubrimientos científicos. Limitémonos por ahora a inaugurar la nueva senda, que consiste en el estudio de las necesidades y de los medios para satisfacerlas. Lo único que podría falta a una revolución es la valentía de la iniciativa. Embrutecidos por nuestras instituciones, en nuestras escuelas, esclavizados al pasado en la edad madura, y hasta la tumba, no osamos pensar. Se trata de una idea nueva. Antes de hacernos una opinión, iremos a consultar los libros de más de 100 años para saber qué pensaban los antiguos maestros a este respecto. Si a la revolución no le faltan iniciativa ni osadía en el pensamiento, no serán los víveres los que le falten. De todas las grandes jornadas de la gran revolución, la más hermosa, la más grande, que quedará grabada para siempre en los espíritus, fue la de los federados, que desde todas partes acudieron y trabajaron en el terreno del campo de Marte para preparar la fiesta. Aquel día Francia fue una, animada por el nuevo espíritu, entrevió el porvenir que se abría ante ella con el trabajo en común de la tierra. Y será con el trabajo en común de la tierra que las sociedades liberadas recobrarán su unidad y se borrarán los odios y las opresiones que las habían dividido. Pudiendo en lo sucesivo concebir la solidaridad, ese inmenso poder que centuplica la energía y las fuerzas creadoras del hombre, la nueva sociedad marchará a la conquista del porvenir con todo el vigor de la juventud. Cesando de producir para compradores desconocidos, y buscando en su mismo seno las necesidades y los gustos a satisfacer, la sociedad asegurará ampliamente la vida y el bienestar a cada uno de sus miembros, al mismo tiempo que la satisfacción moral que da el trabajo libremente elegido y libremente realizado y la alegría de poder vivir sin apoderarse de la vida de otros. Inspirados en una nueva audacia, nutrida por el sentimiento de la solidaridad, todos marcharán juntos a la conquista de los elevados placeres del saber y de la creación artística. Una sociedad así inspirada no tendrá que temer a las disensiones en su interior ni a los enemigos exteriores. A las coaliciones del pasado ella opondrá su amor al nuevo orden, la iniciativa audaz de cada uno y de todos, llegando su fuerza a ser hercúlea por el despertar de su genio. Ante esa fuerza irresistible, los reyes conjurados no podrán nada. Tendrán que inclinarse ante ella, uncirse al carro de la humanidad, rodando hacia los nuevos horizontes entreabiertos por la revolución social.